Bien, amados, gracias por estar aquí nuevamente. En esta ocasión voy a tocarle, hablando de la verdad, un tema más profundo, un poquito más complejo de lo que hemos tratado hasta este momento, y esperando que se entienda lo más fácil posible en tan corto tiempo. Es un tema que afecta un tanto a los que quieren entrar a ser parte del reino del Señor. Y a veces hay personas que no comprenden qué deben hacer y por qué lo deben hacer, por lo que le voy a explicar. Debo comenzar a decirle que, o recordarle que Dios ha establecido dos pactos ya con el ser humano. El primero, el nuevo pacto, fue con un pueblo escogido, un grupo de personas que en ese momento no eran nación, pero después se convirtió en una gran nación. Y hablo del pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y le dio leyes y le dio ordenanzas, le dio reglas, y se conoce como la ley mosaica. Se la dio a través de Moisés. Todo fue a través de Moisés, y la Biblia lo narra en Levítico, Éxodo y así sucesivamente. Nosotros debemos comprender que ese fue un primer pacto que Dios hizo con el pueblo judío, y se le dio la ley, que fue una herramienta. La Biblia habla de un ayo que lo llevó hasta Cristo. El que es de campo sabe que cuando veía toros arando la tierra, que con los toros se podía ponerle unas herramientas para arar la tierra, y en ocasiones se utilizaban dos bueyes, y para unirlo y que hagan fuerza al mismo tiempo se le ponía en el yunque un madero que lo sujetara a ambos para que la fuerza fuera en conjunto. Y la Biblia compara la ley como ese ayo que lo llevó hasta Cristo, hasta que llegó Cristo y murió en la cruz del Calvario. Entonces, hay grupos religiosos, hay doctrinas, hay congregaciones que hacen una mezcla de los dos pactos, tanto del primer pacto como del segundo, lo mezclan y hacen una doctrina de ahí, y eso es incorrecto, porque el Señor trató con un pueblo primero y luego trató con todos nosotros que pertenecemos ahora al pueblo del Señor, tantos judíos como no judíos, que ahora podemos ser o pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, como le dije, hay grupos que hacen una mezcla de los dos pactos, y vamos a ver que son totalmente diferentes y que hay cosas que no debemos cumplir en el nuevo pacto, viviendo bajo la gracia. Entonces tú como cristiano, porque este mensaje, este pequeño video, esta pequeña reflexión que quiero hacer con ustedes, va dirigido a lo que ya conocemos de Dios, a lo que ya conocemos de la palabra, y debemos preguntarnos, hacernos nosotros mismos la pregunta: ¿estoy viviendo bajo la ley o estoy viviendo bajo la gracia? ¿Estoy viviendo por fe o estoy viviendo por la letra? Porque no se puede mezclar las dos. Dios ha sido muy específico y nos reveló todo lo que nosotros debemos saber en cuanto a la salvación, y qué debemos hacer y qué no para lograr salvarnos, para lograr estar un día frente a frente ante Él y que Él nos diga: venid a mí, benditos de mi Padre, tengo una mansión preparada para ustedes. Entonces vamos a leer para que podamos entender de dónde viene la mezcla y por qué no se debe mezclar. Vamos a leer primero en la carta a los Gálatas. A los Gálatas Pablo le escribe porque había un conflicto de que los judíos no concebían, no querían aceptar, entender
que Dios trabajó con los que no son judíos, con los gentiles, y que ellos podrían ser hijos de Dios y ser parte del pueblo de Dios. Entonces los judíos no comprendían esto y Pablo tuvo que escribirle para que entendieran y lo pudieran aceptar. En el capítulo 3, en la carta a los Gálatas, Pablo le explica esto. Y vamos a leer primero, por cuestión de tiempo, solamente vamos a leer algunos versículos para que podamos hablar sobre el tema en estos minutos, porque no tengo mucho tiempo. Y es un tema que necesita tiempo, pero quiero darle pinceladas. En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, en el versículo 8, vamos a leer en el versículo 8, dice la palabra: y las escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, desde allá el Señor ya le había hablado a Abraham y dijo: mira, en ti serán benditas todas las naciones. Todos van a poder ser parte del pueblo de Dios por la fe. Y eso comenzó contigo. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí a través de Pablo, que le escribió y habló a los Gálatas, y que el Señor quiso en su infinita gracia que ellos comprendieran eso. Entonces, amados, vemos que desde antemano se le había dicho a Abraham que iba a ser una gran nación de todos los pueblos, de todas las naciones, iba a ser una sola, con todos los que crean en su palabra, todos los que sean obedientes a sus mandamientos. Entonces, vamos a ver un poquito más para abajo en el versículo 10 de la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 3, pero esta vez en el versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanecieren en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Es decir, la ley tenía un defecto, y la Biblia lo dice a sí mismo: si aquel no hubiese tenido defecto, es decir, el primer pacto, si no hubiese tenido defecto, no había procurado uno nuevo. Entonces, la ley tenía ese defecto, que tú, por poner un ejemplo, si la ley contemplaba 100 reglas y tú cumplías 99 y no cumpliste una para llegar a 100, te hacía culpable de toda la ley. Entonces, por eso es que la palabra aquí dice que los que están viviendo sujeto a la ley están bajo maldición. Había contempladas cosas, amados, que si usted fallaba, usted era muerto irremisiblemente. ¿Qué significa irremisiblemente? Que no tenía perdón, era muerto y punto. A una mujer, por poner un ejemplo, la encontraban adulterando y habían testigos, 2 testigos, y decían: sí, la encontramos y la vimos. Esa mujer era puesta fuera del campamento y le tiraban piedras y la mataban a pedradas. Entonces, era rígida, era muy estricta y no tenía contemplación, es decir, no tenía perdón. Entonces, Dios diseñó un nuevo pacto. Vamos a leer un poquito más para abajo del versículo 10. Vamos a leer esta vez en el versículo 13. En el versículo 13 de la carta a los Gálatas, en su capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, hasta eso lo contemplaba la ley, y entonces Cristo vino y se hizo maldición por nosotros para así implementar
un nuevo pacto con la humanidad, para salvarnos, para redimirnos de eso de todo eso que se había vivido. El Señor nos quiso redimir y dijo, bueno, hasta aquí vamos a establecer nuevas reglas bajo mejores promesas. Y por eso tenemos un nuevo pacto. Y esto lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 8. Eso es un capítulo diseñado o destinado a hablar de ese nuevo pacto. Entonces, si usted ha entendido, amados, si usted ha leído la palabra, la verdad, tiene que comprender o debe comprender que vivimos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo testamento. La palabra pacto, testamento, alianza es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un nuevo pacto, unas nuevas reglas, un nuevo mandamiento, unos nuevos mandamientos, como dije, bajo mejores promesas. Y así mismo lo establece el Señor, bajo mejores promesas. Porque aquel tenía defectos. El antiguo pacto tenía defectos. Y ya lo acabamos de leer. Era una maldición. Pero, y en ese capítulo que estamos leyendo, la Biblia dice, entonces, ¿para qué nos sirvió la ley? Y ahí explica Pablo, la ley no sirvió para llevarnos hasta Cristo. Es decir, fue un método que el Señor utilizó para llevar al pueblo hasta que viniera Cristo. Para guiar al pueblo hasta que viniera la simiente, que era Cristo Jesús. Entonces, amados, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, es clara la palabra, escuchen la verdad. En el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, en el versículo 3, el último versículo de ese capítulo, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces Dios hizo un nuevo pacto, y el otro está viejo, o es viejo. Entonces era próximo a desaparecer, pero ya está desaparecido. Tenemos un nuevo pacto y vivimos bajo la gracia, bajo la fe, es decir, vivimos por fe, no por letra. En Gálatas, como estábamos leyendo, dice que algunos viven bajo la ley, entonces viven bajo la letra. Y debemos vivir bajo la fe, en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La ley decía, el que haga esto que está escrito, vivirá. Y por eso habla de letra y habla de fe. Entonces, amados, nosotros no somos nosotros lo que decimos o lo que ponemos las reglas. No somos nosotros lo que decimos qué está bien y qué está mal. Es el Señor. Y el Señor nos reveló todo esto en la palabra. Por eso es que ya no necesitamos un sumo sacerdote como era Aarón. Aarón era un sumo sacerdote bajo la ley. Sus hijos, su descendencia, eran sacerdotes. Y por eso ya no necesitamos un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ya tenemos uno, espiritualmente hablando. Y dice el mismo Cristo Jesús, dice, yo soy el sumo sacerdote. Cristo Jesús dice, yo soy el sumo sacerdote de ustedes. Entonces ya no necesitamos un sumo sacerdote aquí en la tierra. No necesitamos un hermano que se designe como un sumo sacerdote, porque ya tenemos uno. Ya no necesitamos otros mediadores. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Eran los encargados de la expiación del pueblo. Los que ofrecían ofrendas por los pecados que había cometido el pueblo o una familia. Por eso se llamaban palominos, se llevaban tórtolas, se llevaban diferentes animales, diferentes clases de animales para presentarlo como ofrenda, como sacrificio para el perdón de los pecados.
Pero la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento, miren, ya tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, Jesucristo hombre. Por eso es que no le rezamos a María, no le oramos a nadie más que no sea el Padre en el nombre de Cristo Jesús, porque es el mediador. Amados, y hay muchas cosas. Por ejemplo, el reposo. Cristo mismo dijo, yo soy el reposo. Entonces, ya no tenemos que estar cumpliendo con cosas así. Ya no tenemos que esperar de que yo no puedo caminar 1 kilómetro en el sábado. Más de 1 kilómetro no puedo caminar el sábado. Y si la iglesia queda a más de 1 kilómetro, el templo de congregarnos en la actualidad, a mí, por ejemplo, me queda la congregación donde asisto. Ahora nos trasladamos, nos mudamos, y me queda a 1 kilómetro a la salida del pueblo donde vivo, a la salida de Inver. Entonces, en la ley, yo no hubiese podido asistir a congregarme con los hermanos porque no se podía caminar más de 1 kilómetro. No podía utilizar un burro, ni un caballo, ni un camello, ni los siervos podían trabajar. Y los hermanos que viven lejos no podían utilizar un motoconcho para trasladarse, un mototaxi, como se le dice en otra parte del mundo. Entonces, amados, nosotros tenemos la palabra de Dios ahí. No necesitamos otro libro que nos diga la interpretación de la palabra. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y nos dio ese privilegio, ese honor de saber lo que Él quiere. Y Él tiene otro pacto con nosotros, con el pueblo, donde hay mejores promesas. El Señor dice, con que se dijo que no adulterarás o no fornicarás. Pero yo digo ahora, es decir, se dijo eso anteriormente, pero yo digo ahora que con tan solo tú mirar y hacerte en el pensamiento de esa persona, codiciar esa mujer en la mente, ya tú pecaste. Entonces no es que todo lo que Dios prohibió, lo que Dios impuso como reglas, como normas, están totalmente desaparecidas, sino que fue restaurada, se hizo un nuevo pacto, una reforma de ese antiguo pacto, de ese viejo pacto, para que nosotros podamos vivir, porque el Señor en su omnisciencia, que todo lo sabe, sabía que la humanidad iba a evolucionar, iba a cambiar, y que no hubiésemos podido cumplir ni siquiera con la mitad de la ley. Y por eso tuvo que hacer un nuevo pacto. Nosotros como no judíos no podríamos ser parte del pueblo de Dios porque solamente el pueblo de Dios era Israel, eran los judíos. Entonces Dios, al saber eso, a tener el conocimiento de eso, dijo, no, hay que reformar esto. Y yo, desde antemano, a ti Abraham te digo que en ti serán benditas todas las naciones. Ya podemos ser parte de ese pueblo del Señor. Amados, vamos a continuar en otro video hablando de esto, porque es bastante profundo, bastante amplio, y si Dios lo permite, en el próximo video estaremos hablando de este tema y ver todas las implicaciones que tiene y qué es lo que debemos hacer y hasta dónde debemos llegar. Y no quiero irme antes de recordarle o volverle a decir que no hagamos una mezcla de los dos pactos. Es un viejo pacto o un nuevo pacto. Vivimos bajo el nuevo pacto, bajo la gracia. Vivimos por fe y para fe.